Es un gusto para mí estar otra vez aquí con ustedes. Teníamos ya varios sábados que no veníamos, andábamos de gira en otros lados. Todavía el sábado pasado nos tocó estar en Querétaro, ahí en la iglesia central. Me tocó predicar ahí y estuvimos allá, aprovechamos a pasar el fin de semana por allá también. Pero ya regresamos aquí a esta que es nuestra iglesia. Así que estamos muy contentos de estar otra vez aquí en el CDI. Esta semana estuvimos recibiendo ahí en el grupo el material de los 10 días de oración, que en esta ocasión el tema de este material es los eventos finales. No sé quiénes tuvieron oportunidad de darle una leída a este material que el pastor estuvo ahí cada día religiosamente mandándonos el material para que lo pudiéramos consultar y leer. La verdad es un material muy interesante porque tiene un resumen de todo lo que nosotros como adventistas creemos que sucederá y está sucediendo ya en el tiempo del fin en el que estamos viviendo, ¿verdad? Pudimos ver, voy a hacer un repaso por lo menos de los temas que recibimos, de los títulos, para recordar un poco. Desde el primer tema que recibimos, el título fue La última crisis de la tierra. ¿Será que estamos atravesando crisis en la tierra? ¿Qué piensan ustedes? Es cuestión de prender las noticias, ¿verdad? Ahí vemos en el contexto geopolítico mundial, nos damos cuenta que existe diferentes conflictos en el mundo que apuntan hacia una sola dirección, ¿verdad? Hacia el fin de la historia de esta humanidad. El mismo desarrollo tecnológico que vamos teniendo nos muestra también esto. En ninguna época de la historia de la humanidad habíamos vivido con una conectividad mundial. Todavía recuerdo cuando mis papás me contaban que ellos estuvieron 7 años de noviazgo antes de casarse, pero la mayor parte de ese tiempo de noviazgo fue a través de cartas, o epistolar como le llaman, ¿no? a una relación epistolar. ¿Por qué? Porque mi papá se encontraba en Montemorelos y mi mamá se encontró una época viviendo en Chiapas y otra época en Veracruz. Y en aquella época sí había teléfonos, pero no como ahora que nada más tenemos que levantar nuestro equipo y hablar a quien le querramos. Es más, nos sale lo mismo hablarle lo mismo dentro del plan que tenemos, llamar a México que a Estados Unidos y que a Canadá, ¿verdad? Eso anteriormente no era así, salían muy caras las llamadas. Llamaba uno al extranjero y era carísimo. Y yo todavía viví esos tiempos, ¿no? Me tocó esa generación que vivimos ambos procesos. Pero ahora nos damos cuenta que con la tecnología que tenemos, solamente tenemos que levantar el teléfono y ahí podemos conectarnos a internet y bajar cualquier información que uno quiera. Nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido ese tipo de tecnología tan avanzada. Al grado que ahora, para quienes tengan esa posibilidad económica, pueden comprar un vehículo y dormirse allá en las autopistas de California, ¿verdad? No sé si han visto esos videos de personas que van ahí dormidos el conductor dormido y los que van al lado pues riéndose y tomando el video porque la persona va dormida y el auto, que es un Tesla, va manejando en forma automática, solo, porque por la computadora y todos los avances que trae esa tecnología, ¿verdad? Nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido ese tipo de avances tecnológicos. Yo recuerdo hace 30 años que veía una película y decía, mira lo que va a haber en el futuro, ¿no? Creo que en muchos casos rebasamos lo que se imaginaron hace años que podía pasar en el futuro que ahora estamos viviendo, ¿verdad? Pero todo eso estaba profetizado, ¿verdad? Si uno lee la Biblia, nos encontramos que todo eso viene en la Biblia. El libro de Daniel 12 menciona precisamente que la ciencia iba a aumentar, el conocimiento iba a aumentar también en el tiempo del fin, y el conocimiento de la palabra de Dios también iba a aumentar en los tiempos finales. ¿Es cierto eso? ¿Ha aumentado el conocimiento en la palabra de Dios? ¿De quién depende eso? De cada uno de nosotros, ¿verdad? Muchas de las cosas que vienen en la Biblia, y sobre todo hablando del tiempo del fin, yo tengo una creencia absoluta en eso, en que los culpables de que Cristo venga o no, somos cada uno de nosotros. ¿Por qué razón? Porque el mandato para sus discípulos, para sus hijos, ¿cuál fue? Vayan y prediquen en todo el mundo. ¿Y entonces qué va a pasar? Pero no viene el fin, ¿verdad? Eso pasaba hace 30, 40 años. Y mi abuelita recuerdo que hablaba de eso también, que ella creía que Jesús venía
pero ella fue colportora hace 50 años, hace 50, 60 años, pero Cristo no ha venido. Pero ¿quiénes son los culpables de eso? Cada uno de nosotros, porque si ya aceptamos el Evangelio, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, ¿cuál es nuestra labor? ¿Quedarnos con eso? No, ¿verdad? Darlo a conocer a la mayor cantidad de personas que podamos, empezando por nuestra familia, empezando por Jerusalén, ¿verdad? Por nuestra familia, con nuestros amigos. Y entonces podemos decir que el fin va a llegar y Jesucristo va a volver por cada uno de nosotros. El segundo tema fue la iglesia de Dios en los últimos días. Precisamente ahí vimos también cómo es ese remanente que nosotros creemos como iglesia adventista del séptimo día, que somos ese remanente. El tema 3 habló acerca de las leyes dominicales. Aquí nada más hubo una acotación. Yo creí que nunca jamás iba a haber en mi vida una ley dominical. Sin embargo, en Argentina existen leyes dominicales establecidas como tal en las leyes. Pero también en nuestro país, si uno va a la Ley Federal de Trabajo, ahí dice que los trabajadores tienen derecho a un día de descanso a la semana. Pero ¿saben qué dice ese artículo de la Ley Federal de Trabajo? Dice que preferentemente el día de descanso, ¿cuál debe ser? El domingo. Tenemos leyes dominicales en México, ni cuenta nos damos, tienen 100 años esas leyes dominicales en nuestro país. Pero no nos damos cuenta, ¿verdad? ¿Por qué razón? No lo sé, eso ya es cada uno de nosotros debe analizarlo en nuestra vida. Recordemos, ¿quién es el culpable de que Cristo no venga por segunda vez? Nosotros, porque Él está esperando que hagamos nuestro trabajo para poder llegar a la mayor cantidad de gente posible. Y no solo eso, el objetivo es llegar ¿a dónde? A todo el mundo, fue lo que nos dijo Jesucristo. Y creo que este grupo, este centro de influencia, es un grupo que está enfocado precisamente en eso, en llegar a un área donde no tenía presencia la iglesia adventista. ¿Y qué digamos la iglesia adventista? Ni siquiera cualquier otro grupo cristiano pudo uno encontrar por acá. Es muy difícil encontrar en estas zonas de la ciudad, fuera de judíos, pero sabemos que los judíos no creen que Jesucristo es el Mesías, ¿verdad? Como lo creemos nosotros. No hay en esta zona esa presencia, y creo que nuestro grupo tiene ese objetivo al estar aquí, en este lugar, en esta zona de la ciudad. El tema 4 fue el pequeño tiempo de angustia y los engaños satánicos de los últimos días. Esa angustia que siente el remanente de que va a perderse, aunque debemos estar confiados de que Jesucristo nos ha salvado a cada uno de nosotros, ¿verdad? Después, el siguiente tema fue el zarandeo, donde se va a separar a quienes sí son creyentes y seguidores de Dios, de quienes dicen serlo, pero no lo son. Y eso es algo que debemos tener presente en nuestra vida. ¿En qué grupo estamos cada uno de nosotros? ¿En los que sí creemos en Dios o en los que decimos que creemos en Él, pero cuando viene la hora de la verdad en nuestro trabajo, que tenemos que hacer un negocio en el día sábado, pues vamos y lo hacemos? O cuando hay alguna otra cosa, tengo que ir a una reunión y vienen personas importantes y pues en esa reunión se toma y se fuma, y pues no le voy a quedar mal a esa persona que tal vez viene del extranjero, ¿verdad? Pues voy a tomarme una copita. ¿Qué testimonio estamos dando? ¿Quiénes somos? ¿De los que creemos o de los que decimos que creemos? Solamente cuando nos conviene. ¿Saben que los musulmanes mayormente cuando hacen negocios y llega su hora que ellos tienen fijada cada día para orar, interrumpen los negocios y se van a orar? ¿Saben que tienen esa costumbre ellos? Lo conocen todas las personas. Si uno va a hacer negocios con un musulmán, debe ir preparado para que en el momento en que diga, ¿sabes qué? Llegó mi hora y voy a hacer mis oraciones. Incluso he visto aplicaciones en el teléfono donde les dicen, ya ven que el teléfono trae una brújula también, ¿no? Digital. Y el teléfono te dice hacia dónde está la Meca, que es hacia donde oran ellos. Porque así de esa forma ellos, donde estén, en cualquier parte del mundo, pueden tomar su momento de oración. Ya sabemos que ellos hacen su oración completamente inclinados sobre la tierra, pero ellos interrumpen todo. ¿Y cuánto dinero tienen los musulmanes? Pregunto yo. El lugar más rico del planeta, ¿dónde es? Allá en Medio Oriente, ¿verdad? En Dubái, en los Emiratos Árabes. ¿Y nosotros no podríamos hacer eso también como cristianos? ¿En qué grupo estamos?
Para eso es el zarandeo, porque también viene la lluvia tardía y el fuerte clamor. La lluvia tardía es la especial lluvia del Espíritu Santo, o bendición del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para ese último mensaje que daremos. Y como iglesia nosotros surgimos debido precisamente al último mensaje angelical, al mensaje de los 3 ángeles, donde tenemos que decirle al mundo que ya el reino de Dios ha llegado a las puertas. También el siguiente tema fue el sello de Dios y la marca de la bestia, hablando del sello de Dios, que para nosotros creemos que es el día sábado, y ese al ser el sello de Dios es lo que nos identifica como el pueblo de Dios, y lo que al finalizar el tiempo, en estos últimos tiempos, eso va a ser algo clave también a la hora de los sucesos que van a darse en el mundo, lo de las leyes dominicales, que ya lo habíamos visto en otro día, pero eso tiene que ver también con el sello de Dios y la marca de la bestia. También llega el fin del tiempo de gracia, las 7 últimas plagas y los justos, en la parte 9 que fue el día de ayer. Y por último, el tema para hoy es el regreso de Cristo y la herencia de los santos. En estos temas vienen unas lecturas muy interesantes que todas fueron extraídas del libro o de los libros El conflicto de los siglos y eventos de los últimos días. Si tuvieron tiempo ahí de ver los materiales que nos envió el pastor, y si no lo tuvieron, tómenlo en la tarde o en estos días para que lo repasemos. Y sin duda creo que a muchos nos va a surgir las ganas de volver a leer o de leer por primera vez este material, Eventos de los últimos días y El conflicto de los siglos. Son libros hermosos. Cuando uno empieza a leerlos, queda enganchado en todo cómo se va describiendo los eventos finales. Y sobre todo se da uno cuenta de cómo todas esas cosas, la mayoría de ellas, ya se cumplieron. Y yo tengo una creencia personal. Yo creo que ya todo se cumplió. Creo que Cristo nada más está esperando que nosotros terminemos ese último mandato, el de predicar el Evangelio a todo el mundo. Pero si uno ve las señales de las que se habla en el tiempo del fin, ya todas se cumplieron de una o de otra manera. Así que debemos de cumplir nuestra parte, ¿verdad? Llevar ese Evangelio a todo el mundo. Vamos a leer hoy algunos de los textos que vienen preparados para este tema, el de el regreso de Cristo y la herencia de los santos. Si ustedes no tienen en casa estos libros que les comentaba de Eventos de los últimos días o El conflicto de los siglos, no tenemos excusa, están gratis en los teléfonos. Solo tenemos que bajar las aplicaciones. La Asociación General tiene una aplicación para Android y para iOS, iPhone, que se llama EGW Writings. No sé si ya lo tienen, si no, bájenlo. EGW, que son las iniciales de Elena, de la hermana Elena White, Writings, escritos en inglés. Si usted baja esa aplicación, ahí va a bajar, son creo que 70, 80 libros de los que ella escribió, dentro de los que viene El conflicto de los siglos y Eventos de los últimos días, que en realidad es una recopilación de escritos de ella que hizo en los periódicos o diarios que ellos lanzaban en aquella época y en otros materiales más que ella escribió. Así que pueden bajar la aplicación y pueden ahí leer con calma el libro. Incluso yo vi la aplicación tiene ahí la opción de que le ponga uno un estudio diario o matutino, y ahí la misma aplicación nos está mandando diariamente porciones de los libros de la hermana White para que uno los lea. No tenemos excusa, ¿verdad? Tenemos todo. Eso es parte de vivir estos últimos días de la historia de la humanidad, que nosotros como hijos de Dios no tenemos ninguna excusa para no predicar y para no compartir el Evangelio. ¿O qué excusa tenemos? No tengo teléfono. Es que mi familiar vive en Estados Unidos, ¿cómo le hablo? ¿Tenemos esa excusa también? Hoy. Pues podemos hablar en video, ¿verdad? Con mis papás cada 2 o 3 días les tengo que estar poniendo a la niña porque si no me regañan. En video. Pero eso antes no se podía, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué pasa? ¿En qué época estamos viviendo? Solamente si estamos ciegos no nos damos cuenta en la época que estamos viviendo, ¿verdad? Y aunque no fuera así, nuestro mandato fue ir y predicar el Evangelio y debemos cumplirlo.
Porque de todas maneras, cada uno de nosotros puede vivir su tiempo del fin antes que los demás, ¿verdad? No sabemos hasta cuándo vamos a estar en esta tierra. Eso solamente el Señor lo sabe. Pero debemos nosotros cumplir con el mandato que Él nos dio. Vamos a leer entonces algunos de los textos que vienen en estos libros acerca de el regreso de Cristo y la herencia de los santos. Si usted lo quiere leer en la Biblia, también está. En Apocalipsis ahí vienen descritos al pie de la letra todos los eventos finales. A partir del capítulo 14 en adelante empieza uno a leer y todo eso va en orden. Así que no nos puede venir nadie a cuentear de que no, es que viene el arrebatamiento y cuando venga el arrebatamiento luego viene el anticristo por 7 años y en fin, un montón de otras doctrinas que si uno se va al Apocalipsis, ¿saben en dónde está? Pues quién sabe en dónde, porque yo no lo he encontrado ahí. Así que no hay excusa tampoco para ese tipo de cosas, ¿verdad? No podemos confundirnos. Allí está claro en la Biblia. Apocalipsis 14:14 fue el texto que leímos también hace un momento. Déjenme ir ahí, vamos a Apocalipsis 14:14. Donde podemos ver una escena que ejemplifica algo que está sucediendo ya en la actualidad también, de acuerdo a las creencias que tenemos como adventistas del séptimo día. 14:14, miré y vi aparecer una nube blanca. Sobre esa nube estaba sentado alguien que parecía ser el Hijo del Hombre. Llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano tenía, ¿qué cosa? Una hoz afilada. ¿Para qué cosa era la hoz? En ese momento otro ángel salió del templo y con fuerte voz le gritó al que estaba sentado sobre la nube, usa tu hoz y levanta la cosecha. Ha llegado la hora de cosechar, pues la cosecha de la tierra ya está madura. Esto es un juicio, ¿verdad? El juicio de Dios que ya está sobre la tierra. Ya está cosechando Dios lo que su Hijo vino a hacer en esta tierra, que era los frutos que iba a dar ese evangelio que dejó Jesucristo. Ese tiempo ya lo estamos viviendo. Pero si nosotros nos seguimos leyendo el Apocalipsis, vemos que en el 15 vienen las últimas plagas, las 7 últimas plagas. Van en orden, como les decía. Luego siguen las copas de la ira. El capítulo 17, la condenación de la gran ramera. Capítulo 18, la caída de Babilonia. E inmediatamente después del capítulo 18 vienen alabanzas en el cielo. Así está titulado aquí la primera parte de este capítulo. Y después viene en el versículo 9 la cena de las bodas del Cordero. ¿De qué nos está hablando aquí esta parte de la Biblia, del Apocalipsis? Nos está hablando de la segunda venida de Cristo. Y está explícitamente escrito en el versículo 11. Ahí nos está hablando de la segunda venida de Cristo. Antes de eso, sí hay menciones de eso, pero no en el orden, como les decía. Apocalipsis lleva un orden, donde van sucediendo las cosas en el tiempo del fin. Pero en este momento ya es la segunda venida de Cristo. Dice el versículo 11, Apocalipsis 19:11. Entonces vi que el cielo se había abierto y que allí aparecía un caballo blanco. El nombre del que lo montaba es Fiel y Verdadero, el que juzga y pelea con justicia. Sus ojos parecían 2 llamas de fuego y en su cabeza había muchas diademas y tenía escrito un nombre que solo él conocía. La ropa que vestía estaba teñida de sangre y su nombre es la Palabra de Dios. Iba seguido de los ejércitos celestiales que montaban caballos blancos y vestían lino finísimo, blanco y limpio. De su boca salía una espada afilada para herir con ella las naciones. Él las gobernará con cetro de hierro y pisará el lagar del ardiente vino de la ira del Dios Todopoderoso. En su manto y su muslo lleva inscrito este nombre. ¿Cuál es el nombre? Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí está en el Apocalipsis escrito en el momento en el que se da la segunda venida de Cristo. ¿Viene solo Jesús? No, ¿verdad? Viene con todo su ejército. ¿Eso qué quiere decir? No viene jugando, ¿verdad? No viene a ver qué va a pasar. Viene a tomar posesión de la tierra, porque ya pasaron miles de años en los que hubo oportunidad para todos, para que nos arrepintiéramos, para que nos enfocáramos en obedecerle, pero tal vez algunos lo hicieron y algunos no lo hicimos, no lo sabemos, ¿verdad?
Eso depende de cada uno de nosotros. Pero ya en este momento, cuando es la segunda venida de Cristo, Él ya no viene como la primera vez. ¿Cómo vino la primera vez? Como un bebé indefenso. Así vino, completamente dependiente de su mamá y de su papá. Así vino Jesús. ¿Cómo viene la segunda vez? Como rey, y no viene solo, viene con su ejército. Él viene a imponer el poder que Él tiene sobre este mundo. Así se va a presentar. Vamos a ver qué dice el libro de Eventos Finales, Eventos de los Últimos Tiempos y Conflicto de los Siglos. Lo primero que va a pasar cuando venga Jesús es la resurrección, la resurrección especial. Dice el texto: los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para ¿qué? Para vergüenza y confusión perpetua. Resucitan dos tipos de personas, ¿verdad? Los salvos y los otros que van a ver solamente la gloria del Rey que viene por segunda vez. Solamente para eso resucitan este segundo grupo. Eso lo encontramos en Daniel 12:2. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley, los que le traspasaron, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo, y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo. Son resucitados para mirarlo en su gloria, para ver el honor con el que serán recompensados los fieles y obedientes. No nada más para ver a Cristo en gloria, sino también para ver el honor que reciben aquellos que sean salvos. Sigue diciendo el texto: pronto aparece en el este, una pequeña nube negra. Se me olvidó que tengo presentación. Estamos en esta parte. Pronto aparece en el este una pequeña nube negra, de un tamaño como la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. En silencio solemne la contemplan mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa hasta convertirse en una nube blanca, cuya base es como fuego consumidor y sobre ella el arco iris del pacto. Jesús marcha al frente como un gran conquistador. Aquí se describe la forma en la que viene Jesús por segunda vez. Despertaos los que dormís y levantaos. Los preciosos muertos, desde Adán hasta el último santo que fallezca, oirán la voz del Hijo de Dios y saldrán del sepulcro para tener vida inmortal. Amén. Que estemos todos ahí, ¿verdad? Dice la hermana White, ella en las visiones que recibió del tiempo del fin: me explayo con placer en la resurrección de los justos, quienes saldrán de todas partes de la tierra, de las cavernas rocosas, de los calabozos, de las cuevas de la tierra, de la profundidad de las aguas. Nadie es pasado por alto, todos oirán su voz, se levantarán con triunfo y victoria. ¿Qué pasa con los impíos? A la venida de Cristo, los impíos serán borrados de la superficie de la tierra, consumidos por el espíritu de su boca y destruidos por el resplandor de su gloria. Cristo lleva a su pueblo a la ciudad de Dios y la tierra queda privada de sus habitantes. La gloria de su rostro, que es vida para los justos, será fuego consumidor para los impíos. ¿Podrían acaso aquellos cuyos corazones están llenos de odio hacia Dios, la verdad y la santidad, alternar con los ejércitos celestiales y unirse a sus cantos de alabanza? ¿Podrían soportar la gloria de Dios y del Cordero? La suerte de los malos queda determinada por la propia elección de ellos. Su exclusión del cielo es un acto de su propia oluntad y un acto de justicia y misericordia por parte de Dios. Nadie más tiene la culpa, sino podemos ir con el Señor cuando Él venga por segunda vez. ¿De quién es la culpa? De cada uno de nosotros, ¿verdad? Nadie más tiene esa culpa. Los justos vivos son mudados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, como dice 1 Corintios 15:52. A la voz de Dios fueron glorificados, ahora son hechos inmortales, y juntamente con los santos resucitados son arrebatados para recibir a Cristo su Señor en los aires. Oh, cuán glorioso será verlo y recibir la bienvenida como sus redimidos. Los ángeles van a cantar también
Con amor inexpresable Jesús admite a sus fieles en el gozo de su Señor. El Salvador se regocija al ver en el reino de la gloria a las almas que fueron salvadas por su agonía y humillación. Los santos, ¿qué va a pasar con ellos? En el cielo no habrá ningún salvado con una corona sin estrellas. Todos vamos a recibir coronas. Si entran allí, habrá algún alma en las cortes de gloria que ha entrado por intermedio de ustedes. Una de las creencias que tenemos como adventistas del séptimo día es que esas coronas que recibamos de parte de Jesús van a tener una estrella por cada una de las personas que nosotros hayamos traído a los pies de Cristo Jesús a ser salvados. ¿Cuántas estrellas quiere usted que tenga su corona? Por lo menos una que tenga, ¿verdad? Porque eso implica que ya pude cumplir con lo que Jesús pidió para cada uno de nosotros. Dios quiera que tengamos muchas estrellas en esas coronas, ¿verdad? Delante de la multitud de los redimidos se encuentra la ciudad santa. Jesús abre ampliamente las puertas de perla y entran por ella las naciones que guardaron la verdad. Cristo, solo Cristo y su justicia obtendrán para nosotros un pasaporte para el cielo. El corazón orgulloso lucha para ganar la salvación, pero tanto nuestro derecho al cielo como nuestra idoneidad para él se hallan en la justicia de Cristo. Nosotros no podemos alcanzar la salvación si no es a través de Jesucristo, ¿verdad? Eso es algo que debemos estar siempre, tenerlo en cuenta. Sigue diciendo el texto. En aquellas pacíficas llanuras, y aquí estamos viendo ya en posterior a la segunda venida de Cristo, estamos ya en esta etapa, en aquellas llanuras, pacíficas llanuras, al borde de aquellas corrientes vivas en donde el pueblo de Dios, que por tanto tiempo anduvo peregrino y errante, encontrarán un hogar. Vi una mesa de plata pura, de muchos kilómetros de longitud, y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda. Vi el fruto del árbol de la vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas, muchas otras especies de frutas. Le rogué a Jesús que me permitiera comer del fruto. Todos salen de sus tumbas de igual estatura que cuando en ellas fueron depositados. Adán, que se encuentra entre la multitud resucitada, es de soberbia altura y forma majestuosa, de porte poco inferior al del Hijo de Dios. Presenta un contraste notable con los hombres de las generaciones posteriores. En este respecto se nota la gran degeneración de la raza humana, pero todos se levantan con la lozanía y vigor de la eterna juventud, reintegrados en su derecho al árbol de la vida, en él desde tanto tiempo perdido Edén. Los redimidos crecerán hasta alcanzar la estatura perfecta de la raza humana en su gloria primitiva. El cielo es todo salud. Interesante, ¿verdad? Vamos a ser transformados, pero vamos a seguir desarrollando hasta que alcancemos esa estatura perfecta que Dios quería que nosotros tuviéramos. Se preserva la identidad de los redimidos. La resurrección de Cristo fue una figura de la resurrección final de todos los que duermen en Él. El semblante del Salvador resucitado, sus modales y su habla eran familiares para sus discípulos. Así como Jesús resucitó de los muertos, así han de resucitar los que duermen en Él. Conoceremos a nuestros amigos, como los discípulos conocieron a Jesús. Pudieron haber estado deformados, enfermos o desfigurados en esta vida mortal y levantarse con perfecta salud y simetría. Sin embargo, en el cuerpo glorificado, su identidad será perfectamente conservada. Esta es una declaración muy interesante y que también tiene sustento 100% en la Biblia. No vamos a tener este cuerpo cuando seamos transformados. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Será que vamos a tener la misma cara? Ni siquiera nos vamos a parecer. Así que si usted se siente bien porque es guapo, no va a ser así. Va a ser más guapo todavía cuando el cuerpo sea transformado. Si nosotros leemos cuando Jesús se le aparece a sus discípulos en el libro de Juan, les invito a que vayamos ahí. Ahí vemos descrito cómo es un cuerpo transformado en el cuerpo de Jesucristo. Vamos al libro de Juan, capítulo 21.
Aquí los discípulos estaban pescando, ya esto es después de la resurrección de Cristo, después de su muerte y su resurrección, y no nada más eso, sino ya Él había ascendido a presentarse primero al Padre y había regresado otra vez a aparecerse varias ocasiones a los discípulos hasta cuando ya finalmente asciende al cielo y ya el que regresa es el Espíritu Santo, según lo que dice el libro de Hechos. Pero en esta parte que es el último capítulo de Juan, están los discípulos pescando y entonces ven a alguien que estaba, que les habla desde la arena de la playa. Versículo 4, cuando estaba ya amaneciendo, Jesús se presentó en la playa, pero los discípulos, ¿qué dice aquí? No se dieron cuenta de que era Jesús. ¿Se acuerdan que les dije cuando seamos transformados ya no nos vamos a parecer físicamente como somos ahora? Ni siquiera nuestro rostro va a ser el mismo. El texto que leímos de Eventos Finales dice que lo único que va a permanecer, ¿qué cosa es? Nuestro carácter. Por eso es importante que nosotros trabajemos ahora en nuestro carácter, ¿verdad? Porque es lo único que nos vamos a llevar. El cuerpo físico no, porque este cuerpo no soporta la eternidad. ¿Por qué no la soporta? Porque se muere, ¿verdad? Tenemos un cuerpo que muere. Pero el cuerpo transformado es diferente. Versículo 4, ellos no se dieron cuenta de que era Jesús. Versículo 5, Él les dijo, hijitos, ¿tienen algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Ellos echaron la red y eran tantos los pescados que ya no la podían sacar. En el versículo 7, otra declaración interesante. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba, el apóstol Juan, le dijo a Pedro, es el Señor. Hasta ahí se dio cuenta Juan que quién era el que les estaba diciendo eso. Era Jesús. ¿Por qué se dio cuenta? ¿Quién es el que decía ese tipo de frases? Echa la red al otro lado y ahí sí vas a encontrar. ¿Quién les decía ese tipo de cosas a ellos? Solamente Jesús se las decía, ¿verdad? Se dio cuenta por eso que Él era Jesús el que lo estaba haciendo. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la ropa y se echó al mar. Después de eso se acercan hasta donde está Jesús y Él ya les tenía ahí el desayuno preparado. Versículo 12. Jesús les dijo, vengan a comer. Y ninguno de los discípulos, aquí tomen en cuenta esta declaración muy, muy interesante. Jesús les dijo, vengan a comer. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Pues sabían que era el Señor. ¿Qué está pasando aquí en este momento? ¿Dónde están los discípulos? Están al lado de Jesús, pero ¿lo reconocieron físicamente? No lo reconocieron. Lo veían, no sabían quién era. Solamente se dieron cuenta de quién era, ¿por qué? Por el carácter de Cristo, por lo que les decía, por la oración que Jesús hacía. En otro incidente, cuando otros dos discípulos van camino a Emaús, se van con una persona platicando todo el camino, empiezan a hablar de las profecías, del Mesías, y le platican a esta persona que Cristo lo habían matado en esos días, y cuando llegan a donde iban a quedarse, entonces la persona que los iba acompañando, estos otros dos discípulos, dicen que toma el pan y empieza a hacer la oración por la bendición. Y en ese momento, ¿qué pasa con esos dos discípulos? Se dan cuenta que con estuvieron caminando todo el tiempo, ¿era con quién? Con Jesús. Eso nos dice que cuando seamos transformados, ya no vamos a ser los mismos, ¿verdad? Físicamente. Trabajemos entonces en nuestro carácter, porque así cuando vayamos al cielo, podamos identificarnos quiénes somos, si no, no vamos a saber quiénes somos, ¿verdad? Así que trabajemos en eso para que tengamos un bonito recuerdo cada uno de nosotros, de todos nuestros hermanos, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo algunos textos más. Ya son las 2, no me quiero ir tan tarde tampoco. Pero vamos a leer aquí rápidamente. El gozo de ver a nuestra familia en el cielo, porque la semejanza a Cristo no destruye la propia imagen de los redimidos, sino que la transforma a la gloriosa imagen del Salvador. Cada santo que tenga aquí relaciones de familia reconocerá a cada uno allá. Ese carácter transformado lo reconoceremos allá en el cielo también. Tributo a las madres fieles, aquellas madres que tanto oraron por sus hijos. Los ángeles de Dios inmortalizan los nombres de las madres cuyos esfuerzos han ganado a sus hijos para Jesucristo.
Es por eso que es muy importante que las madres continúen siempre orando por sus hijos, pidiendo por ellos a Dios, hablando, regañando también, ¿verdad? Es muy importante la presencia de las madres para la salvación también de sus hijos. Allá en el cielo no va a haber tentación ni pecado. Ya no va a estar ese árbol que nos hizo perder todo, ¿verdad? Ningún árbol del conocimiento del bien y del mal ofrecerá oportunidad a la tentación. No hay allí tentador ni posibilidad de injusticia. Todo redimido comprenderá la obra de los ángeles en su propia vida, de qué peligros vistos o no vistos hayamos sido salvados por la intervención de los ángeles. No lo sabremos nunca hasta que a la luz de la eternidad veamos las providencias de Dios. No sabemos ni de qué cosa nos hemos salvado, ¿verdad? Pero sin duda allá sí vamos a poder saber todo eso que los ángeles han hecho por nosotros. Habrá allí música y cantos tales como salvo en las visiones de Dios. Ningún mortal ha oído ni concebido mente alguna. El canto que cantarán los redimidos, el canto de su experiencia, declarará la gloria de Dios. Todos los tesoros del universo serán abiertos al estudio de los hijos de Dios. Entraremos con inefable deleite en el gozo y en la sabiduría de los seres no caídos. Allí Jesús nos guiará junto a la corriente viva que fluye del trono de Dios y nos explicará las oscuras providencias a través de las cuales nos condujo en esta tierra con el fin de perfeccionar nuestros caracteres. Allí se desarrollará toda facultad y toda aptitud aumentará. Se impulsarán las mayores empresas, se lograrán las más elevadas aspiraciones y se realizarán las mayores ambiciones. Y aún se levantarán nuevas alturas a las cuales llegar, nuevas maravillas que admirar, nuevas verdades que comprender, nuevos objetos que despertarán las facultades del cuerpo, la mente y el alma. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es ¿qué? Dios es amor. Oremos para que el regreso de Cristo sea la mayor esperanza en nuestros corazones todos los días. Yo no sé ustedes, pero yo quiero estar allá en ese lugar con el Señor Jesucristo. Primero esos 1000 años allá en el cielo, en la Nueva Jerusalén, y después aquí en la tierra.